Fue un disparo que retumbó en el mundo entero. El asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su mujer, el 28 de junio de 1914, fue la chispa que acabaría encendiendo la mecha del espantoso infierno de la Primera Guerra Mundial. En Gran Bretaña, miles de jóvenes patriotas se alistaron entusiasmados para luchar por su rey y por su patria. Ninguno de aquellos hombres inocentes podía imaginar el horror que les aguardaba. El futuro no les depararía honor ni gloria, sino un auténtico infierno en la tierra. La pesadilla de la vida en las trincheras. La vida en las trincheras. Iba a ser una guerra de movimientos, una guerra de ataques y contraataques, de batallas intensas y decisivas. Sería una oportunidad para desplegar las nuevas armas y las tácticas de combate moderno. El objetivo era muy noble, pero la realidad resultó distinta. Durante las primeras semanas de la Primera Guerra Mundial, ambos bandos idearon estrategias destinadas a proporcionarles una rápida victoria. El Plan Schlieffen de los alemanes, según el cual flanquearían al ejército francés e invadirían Bélgica, formaba parte de su famosa lucha por el mar. Por su parte, los franceses se habían aliado con los británicos y habían depositado sus esperanzas en el Plan Vichy, una ofensiva a gran escala a lo largo de la frontera alemana. Desgraciadamente, los altos mandos de ambos bandos tenían una infundada y ciega confianza en la capacidad ofensiva de sus propias tropas, así como un gran desprecio y falta de respeto por la capacidad bélica de sus enemigos. Las tácticas en las batallas aún se basaban en la tradición de la guerra franco-prusiana y de la guerra civil norteamericana. Las estrategias militares no habían sido adaptadas a la aparición de las nuevas armas como la ametralladora. Las grandes estrategias, tanto del ejército alemán como del aliado, no tardaron en fracasar y sus ofensivas, al no conseguir los objetivos propuestos, se detuvieron finalmente. Pronto se desvanecieron las expectativas de una victoria rápida y las ambiciones tuvieron que limitarse a poder conservar el territorio ya conquistado y a detener con dificultad los ataques enemigos. Para lograrlo, se excavaron grandes agujeros en los que se introducían los hombres con sus fusiles para consolidar sus posiciones. Con el tiempo, dichos agujeros se fueron haciendo más grandes, más largos y más profundos, hasta convertirse en enormes zanjas. Se preparó la tierra, se trajeron sacos de arena y alambradas, y en octubre de 1914, las trincheras del frente occidental ya se hallaban completamente construidas y listas para dejar su cicatriz en la historia. El frente occidental se extendía de forma irregular desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza al sur, a lo largo de 765 kilómetros. Los alemanes no tardaron en darse cuenta de que si la guerra iba a convertirse en un combate de desgaste, sería en su beneficio. Al fin y al cabo, los aliados eran los que debían expulsarlos a ellos, puesto que ya habían penetrado profundamente en los territorios francés y belga. De esta forma, los alemanes cavaron trincheras para su defensa como función primordial, y la magnitud de estas construcciones les otorgaba un lúgubre aire de permanencia. Ante la imposibilidad de traspasar esas líneas, los aliados decidieron seguir el ejemplo y a su vez cavaron hondo para establecer posiciones permanentes. Sin embargo, los aliados partieron con gran desventaja desde el principio, puesto que los alemanes habían sido los primeros en construir trincheras y por lo tanto se permitieron el lujo de escoger dónde emplazarlas. En muchas ocasiones a los aliados les tocó cavar en el peor terreno, como por ejemplo en los pantanos de las tierras bajas de la región de Picardía. Eso significaba que los nuevos habitantes de esas trincheras recién construidas tenían que vivir en pésimas condiciones de humedad. Y por supuesto, los alemanes contaban con otro factor a favor: la gran ventaja táctica de ocupar las zonas más altas. En consecuencia, los aliados tenían que atacar cuesta arriba, lo que dificultaba doblemente el éxito. La guerra de movimientos se había convertido justo en lo contrario, en un enfrentamiento estático y de desgaste.
Los dos bandos eran como contrincantes enloquecidos, cara a cara, y ninguno quería ceder ni un centímetro frente al otro. Ya habían elegido el momento y el lugar. La escena estaba preparada, y los hombres de los dos ejércitos se vieron inmersos en la triste realidad de la guerra en las trincheras. La típica trinchera británica que podemos ver en la imagen medía 2,5 metros de profundidad y 1,80 m o 2 de ancho. Unos muros gruesos, formados por sacos de arena, ofrecían protección para las balas o los fragmentos de proyectil. En estos muros de las trincheras existían refugios en los que los hombres podían dormir o resguardarse del mal tiempo. El alto mando británico no era partidario de la construcción de refugios cómodos, y a menudo estos eran pequeños y húmedos, y apenas podían ofrecer el descanso que los soldados necesitaban tan desesperadamente. La trinchera de la línea del frente británica nunca se construía en línea recta. Este diagrama ilustra el sistema de puntos de tiro diseñados para proteger a los hombres de los proyectiles, del fuego directo o de las ametralladoras. En dirección a las líneas enemigas había una posición adelantada para que los centinelas vieran u oyeran posible actividad en las posiciones del bando contrario o al enemigo acercándose o intentando una incursión. Detrás de la línea de fuego principal se encontraban las trincheras de apoyo y las de reserva que completaban la línea del frente. El terreno que separaba a los dos ejércitos, llamado Tierra de Nadie, podía medir entre unos 800 y unos pocos metros, según el terreno. Defendían ambas posiciones gruesas alambradas. El alistamiento. No siempre se tiene en cuenta que los británicos enviaron 4 tipos de ejércitos a luchar a Flandes entre 1914 y 1918. El primero, claro está, era el viejo cuerpo expedicionario británico, probablemente el ejército más profesional que jamás hayamos enviado al extranjero. Evidentemente, a principios de 1915 ya estaban casi todos muertos, cerca del 70% eran bajas. El siguiente en ir a Francia fue el cuerpo de reserva, o como se le llamaba entonces, el ejército de reserva, que también eran soldados de tiempos de paz que realizaban maniobras los fines de semana, y lo hacían muy bien, pero me temo que a finales de 1915 también habían caído casi todos. Así que cuando hablamos del ejército de Kitchener, hablamos del tercero y seguramente el más dramático de los que enviamos a Francia y a Flandes durante esa guerra. Por supuesto, lo formaban voluntarios, hombres que en 1914 se habían presentado voluntariamente con la esperanza de entrar en combate antes de que la guerra terminara en Navidad, que era lo que se decía por aquel entonces. Llevaban 2 años y medio entrenándose y se encontraban en una forma física excelente, pero no tenían experiencia alguna en la realidad del combate, salvo lo que podían haber aprendido en las maniobras o en las escuelas militares, o en el famoso centro de preparación para la batalla que había cerca de Calais. Los ejércitos voluntarios sufrieron unas 600.000 bajas antes de final de año, así que tuvimos que crear un cuarto tipo de ejército que fue el formado a partir del reclutamiento obligatorio. Por primera vez en la historia de Gran Bretaña empezamos a reclutar de forma obligatoria para las Fuerzas Armadas. Comenzamos en otoño de 1916 y fueron los hombres que lucharon en 1917 y 1918. Durante las primeras semanas de guerra, miles de hombres se alistaron movidos por el sentimiento generalizado de ferviente patriotismo. Eran las tropas del Ejército Popular, el primero de la historia de Gran Bretaña. Las paredes y los escaparates se llenaron de pósters como ese tan famoso en el que aparecía Lord Kitchener que afirmaba: «Tu rey y tu país te necesitan». Y no fueron pocos los jóvenes entusiastas que se apresuraron a responder a la llamada. Llegó gente joven de todo tipo, de toda clase y condición, del norte, sur, este y oeste. Obviamente, algunos eran aún unos críos, y sus padres, preocupados, no siempre entendían y compartían su entusiasmo por unirse a las tropas. Esa noche, cuando llegué a casa, no dije nada sobre el alistamiento. Pero el domingo por la mañana llegó un sobre oficial. Y cuando empezamos a desayunar, mi madre dijo: «¿Qué es eso? Ábrelo». Yo no quería abrirlo, pero ella me insistió.
Me indicaban que me presentara a Drew Moore en la calle Edmund de Sheffield. Y cuando lo leí en voz alta, le dijo a mi padre: Jack, párale los pies, no se marchará. Y mi padre dijo: ¿te has alistado, Pete? Y yo le dije: sí, papá. Y dijo: bueno, podrías habérnoslo dicho. Y mi madre empezó a ponerse nerviosa y a decir: párale los pies, papá. Y mi padre dijo: Pete, ¿y si vuelves sin un brazo o sin una pierna? No sabes lo que has hecho. Y yo le dije: sí que sé lo que he hecho. Muy bien, dijo él. Tú te has hecho la cama. Ahora tendrás que dormir en ella. Y yo dije: ya estoy en ella, papá. Bueno, le dijo a mi madre: no hay más que decir, mamá. Y así empezó todo. La rutina en las trincheras. Uno de los grandes problemas de las tropas en la línea del frente era el aburrimiento que conllevaba la vida en las trincheras. Era tan difícil y monótona que podía acabar con cualquiera. Pasaban los días intentando descansar, mientras que por las noches había que patrullar, cavar letrinas, reparar las trincheras o transportar víveres y otros materiales. Los combates rompían esporádicamente la que para muchos era una rutina insoportable e invariable. Los recién llegados al frente occidental no tardaban en acostumbrarse a la monotonía diaria. Había una alerta al alba y otra al caer la noche. Eso significaba que había que subir a la posición de fuego de la trinchera durante una hora para prepararse para un ataque enemigo que casi nunca se producía. Quizás se debiera a que los alemanes realizaban exactamente el mismo ejercicio exactamente a la misma hora, a escasos metros. A la alerta del alba le seguía una hora de tranquilo silencio, durante el cual ambos bandos preparaban, comían y reposaban el desayuno. La alerta de la noche solía terminar con la inspección de un oficial, tras la que se distribuían las tareas nocturnas. Y de esta forma continuaba la tediosa rutina, día tras día, noche tras noche. Por si fuera poco, los soldados británicos también tenían que cargar con el peso de sus equipos, de unos 27 kilos. Así, el soldado raso de complexión media se veía obligado a acarrear casi la mitad de su peso en equipo y efectos personales, a menudo en condiciones extremas. Además, sus botas, que eran de muy mala calidad, pesaban más de 2 kilos cada una. Y pobre del hombre al que no le quedaran bien, porque estaba condenado a una torturada vida con dolor de pies. Al inicio de la guerra, los hombres de ambos bandos llevaban una defensa blanda en la cabeza, las elegantes pero poco protectoras gorras de plato. El ejército británico no introdujo el casco hasta 1916. Su tardía aparición sin duda provocó una reducción considerable de heridas en la cabeza, pero el precio de esta nueva medida de seguridad supuso para los soldados británicos casi 1 kilo más con el que cargar. Alimentar a un ejército. Mantener al inmenso ejército del frente occidental conllevaba muchos problemas. Mientras estaban en el frente, los hombres nunca o casi nunca comían caliente. Su dieta era a base de pan, carne de vaca y galletas. El agua potable también escaseaba. Y en los peores casos documentados, los hombres estaban lo bastante desesperados como para hervir el agua acumulada en el fondo de los agujeros hechos por los proyectiles. Un soldado recuerda: en los 4 años que fui soldado raso, pasé hambre en todo momento. Pero debí de aprender algo porque nunca más he vuelto a quejarme por la escasez de una comida.
Tras las líneas podías comprar, si tenías dinero, pan, huevos o caramelos. A veces podías comer algo en la trastienda de algún establecimiento. Nuestras raciones eran la mitad de lo que deberían haber sido. Imagino que de la base saldría comida suficiente para satisfacer a todos los soldados, pero cuanto más se aproximaba al campo de batalla, más se vendía o se robaba. Si hubieran preguntado a los altos cargos, habrían dicho que a cada soldado le correspondía media barra de pan al día. Por favor, eso no lo vimos ni una sola vez. Muchísimos días comí una rebanada para desayunar y una galleta dura para cenar. En serio, esas galletas estaban tan duras que había que dejarlas sobre una superficie lisa y hacerlas pedazos con una piedra o algo así. Una vez cogí una con una mano y le di con el canto de un ladrillo y solo conseguí hacerme daño. A veces las dejábamos en remojo durante días y luego nos las comíamos. Les echábamos leche condensada por encima y nos lo tragábamos todo. Era como comerse medio ladrillo, pero por lo menos te llenaba el estómago. ¿Qué estás mirando? Para luchar con el estómago lleno, lo mejor era ser un oficial. Sin duda, su comida era de mejor calidad. A menudo comían pescado, verdura, queso o chocolate. Y muchos oficiales que provenían de clases privilegiadas conseguían que deliciosas cestas de comida les fueran entregadas en el frente desde las mejores tiendas de Londres, como Fortnum & Mason. Condiciones. Lo que es innegable es que las tropas vivían en unas condiciones terriblemente duras, a menudo insoportables. Por ejemplo, la batalla contra el agua y el barro, particularmente en las zonas bajas, era constante. Solamente la llegada del verano daba un ligero respiro a las tropas. Por lo demás, cada vez que llovía se repetía la misma historia. Agua en las trincheras hasta los tobillos, a menudo más si había barro. Algunos hombres llegaron a ahogarse en el barro, y hay casos bien documentados de hombres que resbalaron dentro de los agujeros hechos por los proyectiles y se hundieron lentamente ante la mirada horrorizada e impotente de sus compañeros. La extrema dureza de las condiciones también provocó la aparición del llamado pie de trinchera, una enfermedad similar a la congelación causada por la inmersión constante en el agua. Durante la guerra, más de 70.000 soldados británicos fueron tratados de pie de trinchera en Francia. Era inevitable que la suciedad de las trincheras diera lugar a gran cantidad de enfermedades, y la falta de higiene de los hombres atrajo a los piojos que torturaban a la mayoría de los soldados. Mi amigo, que hacía la guardia de noche conmigo, se llamaba Jock. Era un hombre robusto, era todo un hombre. Una noche, tumbados en el catre después de 2 horas de guardia, hacíamos 2 horas de guardia y descansábamos 2 más. Se estaba rascando como si quisiera arrancarse la piel a tiras y de repente dijo: «Maldita sea, Gregor, ya no lo aguanto más». Se quitó la casaca con la que dormía, después se quitó el jersey y la camisa. Dejó la camisa en el suelo y se volvió a poner el jersey y la casaca. Nos quedamos mirando la camisa, sentados en la cama, y estaba tan repleta de piojos que se movía. «¿Has visto cómo se mueve, Gregor?», preguntó. Después se la llevó al campo y la enterró. Entonces consiguió descansar y dormir un poco. Pero por si tanto horror no fuera suficiente, existía aún un problema peor al que se enfrentaron los soldados británicos. Eran las ratas, que alcanzaban un tamaño increíble, pues engordaban alimentándose de los innumerables cuerpos semienterrados esparcidos alrededor de las trincheras. A los hombres les despertaban las ratas que correteaban sobre sus caras buscando comida en los refugios. Un soldado francés relató una historia espeluznante. Una noche, durante la patrulla, Jacques vio salir ratas enormes de debajo de los muertos, atiborradas de carne humana. Con el corazón acelerado, se acercó a uno de los cadáveres, al que se le cayó el casco. Y la cara de ese hombre era una mueca a la que le faltaba carne. El cráneo estaba a la vista y le habían devorado los ojos. Las ratas convivían con los hombres en las trincheras.
Todos los intentos por deshacerse de estas vecinas indeseadas fracasaron y las ratas se pasearon por allí a millones durante toda la guerra. Un oficial británico recordaba la vida en las trincheras infestadas de estos animales. Lo más destacado del sector de Armentières era la cantidad extraordinaria de ratas. Toda la zona estaba infestada. Era imposible siquiera impedir que entraran en los refugios. Se atiborraban de comida que nos robaban a nosotros y de cualquier cosa que encontraran en las trincheras y en los alrededores. Eran unas ratas enormes y repugnantes. Y nosotros les teníamos un odio atroz, porque aunque intentaras no pensar en ello, no podías evitar acordarte que se alimentaban de los muertos. Luchábamos con uñas y dientes contra ellas. Eran presa fácil, porque estaban muy gordas y eran muy lentas. Así que nos quedábamos esperando a que salieran del agua y subieran con torpeza a las tarimas del fondo de las trincheras. Entonces les pegábamos una buena patada y ya había una menos que nos incordiara. Una vez se me paseó una rata asquerosa por la cara mientras dormía. Por desgracia, resultó que tenía la boca abierta y esa bestia horripilante me metió dentro las patas traseras. Todas estas circunstancias contribuían a hacer miserable la vida de los soldados británicos en el frente occidental durante la guerra. No solo se enfrentaban a los peligros de los fusiles, las ametralladoras y las bombas de la artillería enemiga o a las balas de los francotiradores, sino que además tenían que vivir con el riesgo de contraer enfermedades e infecciones. Las estadísticas británicas muestran que durante la Primera Guerra Mundial hubo más de 2,5 millones de bajas en combate, mientras que 3,5 millones más fueron víctimas de enfermedades. No es de extrañar que los hombres que tuvieron que enfrentarse juntos a tan terribles condiciones crearan rápidamente un fuerte vínculo de camaradería. Surgieron grandes amistades insospechadas entre hombres de distinto origen, educación y cultura. Una vez creados, estos vínculos se fortalecían debido a la dureza extrema de las condiciones y por la certeza de que en una milésima de segundo podía perderse a un compañero y entonces esa amistad terminaba para siempre. Un soldado escribió en su diario: Vivir entre hombres que darían su último cigarrillo, su último bocado, incluso su último aliento por un compañero, eso es camaradería, la camaradería de las trincheras. Es lo único limpio que ha salido de esta vida de crueldad y miseria. Surge de la pureza en medio de la total obscenidad que la rodea. Otro soldado escribió unas conmovedoras palabras repletas de dolor al ver a sus amigos morir en combate, palabras que reflejan un desconcierto atroz y la triste aceptación de que probablemente también sería su destino. ¿Por qué las escribiría? ¿Habrían muerto sus mejores amigos? Me han dicho que Dennis Hadley y los demás están juntos y son felices. Están esperando a que vaya a reunirme con ellos. Y entonces lo comprenderé todo. Estaré yo también contento y feliz. Nada puede cambiar el pasado, así que no sirve de nada preocuparse o entristecerse por ello. Tengo la sensación de haber perdido interés por todo. Armas. Como arma principal, el soldado de infantería británico llevaba un fusil Lee Enfield de 7,7 milímetros de calibre, bastante preciso hasta una distancia de poco más de 900 metros. Llevaba una larga bayoneta para el combate cuerpo a cuerpo. La infantería también contaba con pesadas ametralladoras que requerían de 6 hombres para ser manejadas y para poder transportar su munición, pero eran unas armas mortíferas. A su máxima velocidad disparaban cerca de 600 balas por minuto. En esta guerra estática por excelencia, los combatientes pasaban la mayor parte del tiempo escondiéndose del enemigo, así que el combate cuerpo a cuerpo era inhabitual y la artillería dominaba la situación. Un soldado en primera línea nunca sabía dónde o cuándo caería el siguiente proyectil. Vivía temiendo la muerte o una herida grave. El rugido y el terror de un bombardeo de artillería son difíciles de imaginar.
La perspectiva amenazadora de bombardeos repentinos a cualquier hora del día o de la noche y el efecto de los proyectiles al estallar provocaron muchos casos de trauma de combate, un trauma físico y mental causado por la exposición constante de los bombardeos. Desgraciadamente, muchos altos mandos, en especial generales, creían que este trauma de combate era poco más que una excusa de cobardes. Quizás el tipo de proyectil más temido era el que contenía gas. Ambos bandos utilizaron tan temida arma después del primer ataque con gas de la segunda batalla de Ypres en 1915. Esos proyectiles llevaban 3 tipos de gas: cloro, fósgeno y gas mostaza. Los 3 causaban dolores insoportables. El cloro, por ejemplo, causaba la muerte por asfixia, aunque el proceso se prolongaba durante 4 o 5 días de constante agonía. Por otro lado, el gas mostaza pudría el cuerpo y causaba náuseas y vómitos, ampollas en la piel y un dolor atroz en los pulmones. En este caso, las víctimas tardaban hasta 1 mes en morir. Una enfermera que observó horrorizada los efectos del gas lo recuerda muy bien. Ojalá las personas que nos engañan diciendo que esta es una guerra santa y que no importa lo que dure, vieran a los pacientes en las primeras fases de intoxicación por gas mostaza. Pobres chicos, completamente quemados y cubiertos de ampollas, luchando por respirar, diciendo que se les cierra la garganta y que saben que se van a ahogar. Dan ganas de llorar. Cartas de casa. A muchos soldados, la guerra les obligó a separarse de sus seres queridos por primera vez. Es fácil imaginarse la alegría que provocaba recibir una carta o un paquete de casa. Esos sencillos mensajes, leídos y releídos, suponían un gran consuelo para los soldados cansados y asustados. Escribir cartas a casa no era tarea fácil para muchos de los soldados de primera línea del frente. Pocos habían tenido que escribir a sus madres o mujeres con anterioridad y les costaba expresar sus sentimientos. Además, los oficiales censuraban las cartas, lo que restringía aún más lo que podía decirse por escrito. Solamente unas sentidas líneas en respuesta a tu dulce carta y para agradecerte los 2 paquetes estupendos que me han ido muy bien. El pastel estaba bastante entero y mis compañeros y yo lo disfrutamos en las trincheras. Querida esposa, llevamos 6 días y 6 noches bajo continuo ataque, pero los alemanes no avanzarán porque tienen miedo de nuestros fusiles. Ahora nos disponemos a descansar un poco, cosa que nos irá muy bien. Todas las noches cavamos trincheras en la línea de fuego. Pronto volveremos a las trincheras y después iremos a casa de permiso y podré volver a veros a ti y a los 2 pequeños. Qué felices seremos cuando todo esto termine. Estamos hartos, pero no dejamos de sonreír. Querida esposa, te dejo con la sensación de que una carta no puede decirte casi nada. Espero que esta carta te encuentre bien. Tu amado Bert. En la batalla. Para el observador moderno, uno de los aspectos más fascinantes de la Primera Guerra Mundial es la aparente inutilidad de las tácticas utilizadas por ambos bandos. Aunque es fácil ver los acontecimientos con la ventaja de la perspectiva histórica, parece ser que tanto los altos mandos aliados como los alemanes no aprendieron de las lecciones que tan caras pagaron. De hecho, a menudo utilizaban una y otra vez las mismas estrategias fallidas, con lo que solamente se conseguía una cosa: aumentar las ya exorbitantes cifras de bajas. Puede ser que la naturaleza estática de la guerra ofreciera a los generales pocas opciones viables. Quizá tampoco ayudó mucho la falta de aportación de nuevas ideas e iniciativas y la confianza, en cambio, en las tácticas bélicas del pasado. Visto ahora, por ejemplo, resulta asombroso comprobar que el primer día de la batalla de Somme, una división de caballería británica esperó pacientemente tras las líneas para atacar.
Y esa fue la primera batalla en la que se utilizaron tanques. Es más, Sir Douglas Haig, comandante en jefe del ejército británico por aquel entonces, siguió convencido de la importancia de la caballería en las guerras futuras. En 1926 escribió: aviones y tanques solamente son accesorios para el hombre y el caballo. Y estoy seguro de que con el tiempo veremos que la caballería es tan necesaria como antes. Por los motivos que fueran, los generales y los capitanes generales decidieron utilizar plenamente su recurso más fiable y aparentemente inagotable, el soldado raso. Evidentemente, a mucha gente le cuesta entender la sensación que supone salir de la trinchera. Estar en una trinchera en primera línea, con el corazón acelerado, esperando oír el silbato del oficial, la señal que indicaba que era la hora de enfrentarse a los fusiles enemigos. Hubo hombres, especialmente los más jóvenes, que ante la perspectiva de una batalla real se quedaban paralizados por el miedo. Un oficial recordaba su experiencia antes de una batalla. Se me acercó un suboficial y me dijo que el soldado Jones quería hablar conmigo. Jones era un chico muy joven al que yo había conocido en Inglaterra y me halagó que recurriera a mí para lo que fuera que necesitara. Le encontré acurrucado al lado de un montón de yeso, casi llorando. Nunca me había parecido tan joven. No quiero salir de la trinchera, dijo sin ningún pudor. Solo tengo 17 años. Quiero irme a casa. Los hombres que nos rodeaban evitaban mirarme y parecían sentir más compasión que indignación. Yo ya no puedo evitarlo, chico, le dije con voz apenada. Debiste pensarlo cuando te alistaste. ¿No dijiste que tenías 19 años? Sí, señor. Pero solo tengo... En realidad, aún no tengo los 17, señor. Pues ahora es demasiado tarde. Tendrás que pasar por esto y yo haré lo que pueda por ti cuando terminemos. Le di una palmada en la espalda. Ve con los demás. En cuanto hayas empezado, todo irá bien. Esta espera es la peor parte. A nadie le gusta. Vamos, ponte en marcha. Y pareció que recuperaba algo la compostura. Quizá la batalla más dura de la Primera Guerra Mundial fue la de Somme. Se ha convertido en un referente de lo absurdo, del horror y de la inutilidad de la guerra de trincheras. Evidentemente hubo muchos otros ejemplos. Ypres, Mons, Cambrai y Arras, por mencionar unos cuantos. Pero nada ha llegado a nuestros días como los recuerdos del 1 de julio de 1916. Los soldados que ese día entraron en combate eran los orgullosos miembros del ejército de Kitchener. Casi todos eran voluntarios, batallones de compañeros que iban a cumplir con su deber por amor al rey y al país. Si habían entrenado durante 2 años y ahora iban a participar en la gran ofensiva, el que debía ser el paso decisivo para los aliados, que les acercaría a la victoria, precipitando el final de la guerra. Los terribles hechos ocurridos están bien documentados. Para empezar, una ensordecedora descarga de artillería de 5 días de duración no consiguió acabar con los alemanes ni destruir sus posiciones. Las tropas británicas habían recibido la ilógica orden de caminar, no de correr, hacia las líneas enemigas. Los alemanes se protegieron de la descarga de artillería en sus profundos refugios, corrieron hasta sus posiciones e instalaron las ametralladoras. A las 7:30 de la mañana empezó la espantosa carnicería cuando las ametralladoras alemanas escupieron balas dirigidas hacia los soldados británicos, que fueron avanzando hacia ellos durante toda la mañana. A pesar de lo dantesco de la situación, llegaban más órdenes de ataque. Más y más hombres pasaron a la ofensiva y más hombres fueron acribillados sin piedad. Al llegar el mediodía, los 25 kilómetros del frente de batalla se habían convertido en una pesadilla de hombres malheridos y moribundos.
La mayor parte de las 60.000 bajas del 1 de julio de 1916 se produjo en los primeros 30 minutos de la jornada. Fue sencillamente un infierno, solo se puede describir así. No solamente toda la artillería alemana apuntaba hacia tierra de nadie como era de esperar, sino que además todas sus ametralladoras descargaban desde los puntos fijos de sus posiciones y en muchos casos los soldados ni siquiera consiguieron salir de las trincheras. Existe un ejemplo famoso de un batallón que perdió a 2/3 partes de sus hombres antes de llegar a la línea de frente, en las trincheras de apoyo, cuando avanzaba como segunda oleada de ataque. Los hombres caían a centenares por todas partes y aún así seguían avanzando a pie, sin ponerse a cubierto. El jefe militar del día dijo que el soldado que se pusiera a cubierto ya no volvería a salir, que podía echarse al suelo y no volver a levantarse. Los alemanes tenían frente a sí objetivos clarísimos por todas partes. El ataque fue un absoluto desastre. Al final del día había 60.000 bajas británicas, 20.000 de las cuales eran víctimas mortales, y los británicos no habían conseguido absolutamente ninguna ventaja estratégica. Lo que se obtuvo fue la destrucción de un ejército orgulloso, nacido del patriotismo y de la inocencia. Lo mejor de la juventud británica. Se prepararon durante 2 años y desaparecieron en 2 horas. Un oficial británico recuerda la tragedia de Gommecourt, escenario de un desastroso ataque de distracción británico al norte del frente de la batalla. Supongo que sufrí un trauma de combate. En todo caso, tenía ganas de llorar y no era de mucha utilidad. De hecho, no lo pude evitar, pero fue un desastre total. Cruzaron las primeras 2 compañías. Yo tenía que guiar a la compañía B y cruzar para apoyarlas. No teníamos ni idea de que ese ataque era de distracción. Creíamos que estábamos avanzando. Teníamos mapas de Gommecourt. Habíamos preguntado a los habitantes de la zona y sabíamos exactamente dónde estaba cada casa. El problema era que Gommecourt quedaba en medio de las líneas y no lo atacamos directamente. Atacamos por un lado del Chateau Park y la División 56 atacó por el otro. Se suponía que debíamos rodearlo y reagruparnos por detrás, pero no sabíamos que los alemanes habían organizado sus líneas de tal forma que la parte que no íbamos a atacar era su posición fuerte. Tenían vía libre para abrir fuego a ambos lados, y enfrente no había nada que los obstaculizara. Los bombardeos eran absolutamente atroces. Se limitaban a tirar bombas y nosotros no podíamos avanzar. Ni siquiera llegamos a la trinchera que habíamos cavado. Bueno, no quedaba trinchera, solo había llamaradas. Llegamos hasta nuestra propia línea de frente y después ya no pudimos continuar. Los de la compañía que tenía delante dijeron, no sirve de nada, no podemos llegar. Recibimos órdenes de dar media vuelta e intentar retroceder hasta el pueblo. Uno de mis subalternos acababa de llegar. Era muy buen chico. Tenía dinero y nos burlábamos de él porque su ordenanza era el mayordomo de la familia. En fin, que ese joven oficial salió de la trinchera para intentar organizar a los hombres, dar las órdenes y ponerlos en marcha hasta la trinchera de comunicaciones. Le mataron enseguida. Hubo una explosión y desapareció. Todo el valle estaba cubierto por el fuego de las ametralladoras y castigado por los bombardeos. Organizamos a los hombres lo mejor que pudimos, los que quedamos después de que tantos murieran, y ni siquiera llegamos a superar la trinchera de nuestra línea de frente. Y entonces nos dimos cuenta de que no podíamos regresar. No puedo describir cómo estaban las trincheras. Caminábamos sobre los muertos. Finalmente mi sargento y yo conseguimos avanzar. Íbamos en la retaguardia de la compañía. Oí que se acercaba un proyectil y recuerdo que pensé, fíjate, solo oyes un proyectil en medio de todo este estruendo. Estalló por encima de mi cabeza. El sargento salió disparado hacia un lado y yo hacia el otro. Él murió. Yo aún no sé cómo pude regresar. No sé cómo regresé. Fue una auténtica matanza. Bajas.
Más de la mitad de los soldados del frente occidental sufrieron algún que otro tipo de herida en combate, lo que supuso un exceso de trabajo para el servicio médico. A menudo, los heridos no recibían ningún tipo de atención médica y pasaban hasta 2 o 3 días en tierra de nadie antes de que los camilleros los recogieran. Es evidente que muchos murieron con terribles dolores. Al disponer solo de 4 camilleros por compañía, a menudo estos se veían desbordados. El esfuerzo físico de llevar a los hombres heridos por el barro blando les dejaba completamente exhaustos. A pesar de que muchas heridas eran terribles, los soldados rasos creían que el hospital era la mejor esperanza para poder escapar de las trincheras. Tan desesperados estaban por huir de aquel horror que rezaban por recibir una herida que les impidiera continuar la lucha y así regresar a casa, a la tan añorada Inglaterra. Por desgracia, muchas de las heridas fueron de extrema gravedad. El bombardeo enemigo empezó hacia la hora de la cena. Nos metimos todos en los refugios, de lo que me arrepentí enseguida, puesto que de haber caído un solo proyectil dentro, habría matado a muchos de nosotros. Alcanzaron a 1 o 2 de los nuestros. Recuerdo particularmente a uno que estaba de pie con las mangas de la camisa subidas cuando una bomba estalló justo encima de nosotros. Un pedazo de acero le penetró en el hueso más largo del antebrazo, produciéndole un corte limpio de casi 8 centímetros, como si le hubieran cortado con un cuchillo. Fue increíble. Se abrió como si fuera una espalda de cordero, y eso era lo mejor que te podía pasar. A mí me pareció que se trataba de una de esas heridas que hacían que te mandaran de vuelta a casa, y seguro que el chico herido habría estado de acuerdo conmigo. Al inicio de la guerra, los servicios médicos no estaban preparados en absoluto para una cantidad tan elevada de bajas. Incluso necesidades tan básicas como las camas no llegaron al frente hasta marzo de 1915. Hasta entonces, los heridos, por muy mal que estuvieran, yacían en camillas en el suelo. No obstante, la gravedad de la situación fue mejorando a lo largo de la guerra, gracias en parte al incremento de miembros del cuerpo médico, que pasó de 20.000 en 1914 a casi 165.000 en 1918. Las cifras de bajas de los otros ejércitos aliados también eran alarmantes. Los franceses, por ejemplo, sufrieron más del 60% de bajas, lo que significa casi 4 millones de hombres. En cuanto al enemigo, perdió 1.750.000 hombres de los 11 millones que formaban sus ejércitos. Sin embargo, en las filas inglesas existieron ejemplos de oficiales que aceptaron sus heridas, aunque fueran relativamente superficiales de acuerdo con su clase social. El soldado Fritz me puso la pierna delante de una bala perdida. Parece ser que tuve suerte, porque la bala entró justo por detrás de la rodilla y salió por debajo de la rótula. Me atravesó sin tocar nada importante, lo que es una suerte, porque hay algunas partes de la rodilla que son muy delicadas. En todo caso, no duele, solo escuece un poco. Las canciones. De las dificultades y la tragedia de la Primera Guerra Mundial surgieron canciones que aún hoy en día se relacionan con ese conflicto. Algunas son canciones de esperanza y optimismo. Otras son un homenaje al espíritu del hombre, a su capacidad de superar la adversidad más terrible. Estas canciones eran las que cantaban los soldados de las trincheras de primera línea del frente, y aún hoy son las canciones de guerra más conocidas y más conmovedoras jamás escritas. Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. While you've a Lucifer to light your fag, smile, boys, that's the style. What's the use of worrying? It never was worthwhile. So, pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Never mind if the sergeant steals your rum. Never mind, though he's just a blinking sot. Let him have the bloody lot. If the sergeant steals your rum. Never mind, oh never mind. It's a long way to Tipperary.
It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, and farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Keep the home fires burning while your hearts are yearning. Though the boys are far away, they dream of home. There's a silver lining through the dark clouds shining. Turn the dark clouds inside out till the boys come home. Los poetas de la guerra. El horror del frente occidental engendró una generación de poetas. Sus versos simples e inolvidables nos permiten comprender, aunque solo sea en parte, el sufrimiento de los hombres en las trincheras. Las palabras tristes de esos jóvenes, que en muchos casos también acabaron siendo víctimas de la guerra, arderían en la conciencia de la nación. Jamás volvería a considerarse la guerra como una empresa gloriosa. Ahora la realidad quedaba dolorosamente expuesta para que todo el mundo la pudiera ver. Los 3 poemas siguientes son claros ejemplos de este género. El primero, En el campo de Flandes, de John McGrath, nos recuerda que a pesar de las privaciones, los soldados creían ciegamente en la causa por la que luchaban. El segundo, Alba en las trincheras, de Isaac Rosenberg, fue inspirado por una rata que le pasó por encima de la mano una mañana en las trincheras. En los campos de Flandes, las amapolas se mecen. Entre las cruces, hilera tras hilera que marcan nuestro lugar, en el cielo la alondra, aun cantando con fuerza, vuela sin que nadie la oiga aquí entre los cañones. Somos los muertos. Hace escasos días vivimos. Vivimos al amanecer, vimos el resplandor de la puesta de sol, amamos y fuimos amados, y ahora yacemos en los campos de Flandes. Así fue nuestra lucha con el enemigo. De nuestras inertes manos os pasamos la antorcha. Es tarea vuestra mantenerla bien alta. Si nos traicionáis, a nosotros que perdimos la vida, nunca descansaremos, aunque las amapolas crezcan en los campos de Flandes. La oscuridad se deshace. Es la misma hora druida de siempre. Solo una cosa viva me sube por la mano, una rara rata sardónica, mientras cojo la amapola del parapeto para ponérmela detrás de la oreja. Rata curiosa, te dispararían si supieran de tus tendencias cosmopolitas. Ya has tocado esta mano inglesa. Harás lo mismo con un farsante alemán, sin duda, si te apetece cruzar el campo dormido del medio. Pareces hacer una mueca al pasar por delante de ojos poderosos, buenas extremidades, atletas altivos. Menos posibilidades que tú de vivir, crean lazos con el deseo de muerte, empapando las entrañas de la tierra, los campos desgarrados de Francia. ¿Qué ves en nuestros ojos y en el chirriante acero y las llamas que se alzan hacia el cielo tranquilo? ¡Qué temblor, qué corazón horrorizado! Amapolas con las raíces en venas humanas. Caen y caen para siempre. Pero la que llevo en la oreja está a salvo, un poco blanca por el polvo. El último poema, Dulce et decorum est, de Wilfred Owen, lo interpreta Brian Blessed. La magnífica lectura que hace Brian de esta obra épica refleja perfectamente el odio de Owen hacia la guerra. El tono de este poema contrasta claramente con sus primeros trabajos, que mostraban el entusiasmo popular por el conflicto. Es evidente que el año que Owen pasó entre la inmundicia de las trincheras le hizo cambiar de opinión. Las palabras latinas dulce decorum est pro patria mori pueden traducirse como es dulce y correcto morir por tu país. Aquí Wilfred Owen entierra esa vieja frase para siempre. ¡Gas! ¡Gas! ¡Gas!
Rápido, chicos. Un éxtasis de desconcierto, poniéndonos los rudos cascos justo a tiempo. Pero alguien seguía gritando y tropezando, retorciéndose como un hombre en llamas o en la cal viva, borroso, tras los empañados cristales y la tenue luz verde, como en un mar verde. Le vi ahogarse. En todos mis sueños, ante mi mirada impotente, se desploma, agonizando, asfixiándose, ahogándose. Sí, como en un sueño asfixiante también pudieras ir tras el carro al que lo arrojamos y ver esos ojos blancos retorciéndose en su cara que le colgaban como un demonio pecador. Si pudieras oír a cada tumbo el gorgoteo de la sangre saliendo de sus pulmones llenos de espuma, repugnante como el cáncer, amargo como el pus, de horrorosas, incurables llagas, en lenguas inocentes, amigo mío, no contarías con tanto entusiasmo a los ardientes jóvenes sedientos de gloria la vieja mentira. Dolce et decorum est pro patria mori. Todos recordamos que se suponía que esta debía ser la guerra que terminaría con todas las guerras. Todo volvió a repetirse, claro está, pero seguro que no de forma tan terrible. Como experiencia del sufrimiento humano en tiempos de guerra, la Primera Guerra Mundial no tiene parangón. El 11 de noviembre de 1918, cuando por fin se firmó el armisticio, el mundo se detuvo, contuvo la respiración y calculó el coste de 4 años de guerra. Se sacrificaron 8,5 millones de vidas, 21 millones de soldados heridos. Los jóvenes de una generación entera se habían perdido. Es responsabilidad de los que estuvieron allí y sobrevivieron a ese infierno contar cómo era la vida en las trincheras. Nunca podré expresar lo que siento por los hombres de las trincheras, y nadie que no los haya visto lo puede entender. Podías preguntarles, de día o de noche, ¿tienes frío? ¿O estás mojado? Y siempre recibías la misma respuesta, con una sonrisa. No tengo demasiado frío. O no estoy demasiado mojado. Me pongo enfermo al recordarlo.